En el corazón del valle, hay un momento que define todo lo que viene después. Un instante donde el poder que parecía inamovible empieza a tambalearse. Donde la mujer que gobernaba desde las sombras descubre que sus propias armas se han vuelto en su contra. Este es ese momento. Este es el capítulo donde el imperio de la Salcedo comienza su desmoronamiento final. Todo comenzó con un acto de rebelión. Benigna, la curandera que durante meses había sido la mano invisible de Victoria, decidió que había llegado el momento del silencio. En una cabaña oscura, iluminada por una luz que parecía cortante como navaja, la curandera se enfrentó a la mujer que la había controlado. Con una frialdad que sorprendió incluso a quien la escuchaba, Benigna pronunció palabras que jamás pensó que diría. Su trabajo terminaba. Se marchaba del valle. Y no deseaba volver a ver a Victoria nunca más en su vida. Para cualquier otra persona, eso habría sido el fin de la conversación. Pero Victoria Salcedo no es una persona cualquiera. Victoria es una mujer que entiende que el miedo es la única moneda que vale en este mundo. Y cuando vio que su cómplice se le escapaba de entre los dedos, hizo lo que siempre hace. Sacó su arma más peligrosa. Porque Victoria no amenazó con destruir a Benigna. Victoria amenazó con destruir lo que Benigna más ama en esta vida. Sus hijos. Mario y Fernanda. Dos niños inocentes que jamás han hecho nada a nadie. Con una sonrisa que congelaba la sangre, Victoria soltó una frase que quedará grabada en la memoria de todos los que la escucharon. No era Benigna quien no volvería a verlos. Era Victoria quien ya los conocía. Ya sabía dónde encontrarlos. Y mejor que Benigna misma. En ese instante, algo cambió para siempre en el alma de la curandera. El miedo que sentía por sí misma desapareció, reemplazado por algo mucho más poderoso. Un terror absoluto por sus hijos. Una claridad devastadora. Porque si Victoria ya tenía localizados a Mario y a Fernanda, entonces huir no iba a salvarlos. El alcance de la Salcedo era demasiado largo. Sus garras llegarían donde fuera que Benigna intentara esconderse. Y fue en ese preciso momento cuando la curandera hizo un cálculo que la cambiaría todo. Si el miedo de Victoria era su fuerza, entonces la única manera de romper ese miedo era eliminar a Victoria. No físicamente, sino ante los ojos de la ley. Ante la justicia. Ante el poder de la iglesia. Porque en el valle hay un nombre que asusta incluso a los asustadores. Don Aurelio. El obispo de sotana negra y corazón más negro aún. Un hombre que ya perseguía a Victoria. Un hombre que ya la quería ver caer. Y Benigna tuvo una idea que fue tan brillante como desesperada. El obispo no sabía toda la verdad sobre Victoria. Pero Benigna sí. Benigna llevaba semanas siendo testigo de los crímenes más atroces que la Salcedo había cometido. Y si esa información llegara a manos de Aurelio, si el obispo supiera exactamente hasta dónde llegaba la maldad de Victoria, entonces la caída sería inevitable. Y con Victoria caída, sus amenazas perderían toda potencia. Sus garras quedarían sin fuerzas. Mario y Fernanda estarían finalmente a salvo. Fue así como Benigna se presentó ante el despacho del obispo. Con los hombros temblando. Con el corazón acelerado. Sabiendo que lo que estaba a punto de hacer era un punto de no retorno. Porque una vez que cruzara esa puerta, una vez que abriera la boca, todo cambiaría. Ella se convertiría en algo que nunca pensó que sería. Un testigo. Una prueba viviente contra la mujer a la que servía. Aurelio la recibió con esa dureza que lo caracteriza. Sin ofrecer consuelo. Sin facilitar las cosas. Solo preguntando con una voz que parecía salir del fondo de una tumba por qué había venido. Que la traía a su presencia. ¿Qué quería? Y Benigna, luchando contra cada fibra de su cuerpo que le gritaba que callara, logró pronunciar un nombre. Victoria. Y con esa palabra, abrió una puerta que jamás podría volver a cerrarse. Lo que Benigna contó en ese despacho fue una confesión que habría destrozado a cualquier persona.
Durante meses, ella y Victoria habían trabajado juntas en un engaño que desfiaba toda moral. Una mujer llamada Matilde, una mujer buena y trabajadora que solo deseaba ser feliz, había sido víctima de una farsa cruel y calculada. Matilde creía que estaba embarazada. Creía que llevaba en el vientre el hijo que tanto había anhelado con su marido Atanasio. Cada día acariciaba su vientre con esperanza. Cada noche soñaba con ese bebé. Elegía nombres. Imaginaba el futuro. Pero todo, absolutamente todo, era una mentira fabricada con dinero y maldad. Victoria había diseñado la farsa con precisión quirúrgica. Y Benigna había sido su instrumento. Un bebedizo. Una pócima que Matilde tomaba religiosamente, creyendo que era la bendición de la maternidad cuando en realidad era solo una mentira en forma de líquido. Victoria pagaba por mantener el engaño activo. Benigna obedecía. Y Matilde, pobre Matilde, vivía en un sueño que era en realidad una pesadilla fabricada por otras manos. ¿Pero cuál había sido el propósito? ¿Por qué Victoria habría invertido tanto esfuerzo y dinero en algo así? La respuesta era simple y brutal. Porque Victoria no soportaba ver a Matilde feliz. La mujer que una vez había sido pobre y humilde, que después de tanto sufrimiento finalmente había encontrado paz con Atanasio, había logrado algo que Victoria le envidiaba. Una familia. Un futuro. Esperanza. Y la Salcedo no podía permitir eso. Así que cuando el embarazo fuera a revelarse como falso, cuando Matilde descubriera la verdad, el golpe la destrozaría. La humillación sería pública. La vergüenza, infinita. Victoria habría ganado su pequeña guerra contra una mujer que nunca le hizo daño. Cuando Aurelio escuchó todo esto, algo cambió en su expresión. No fue compasión. El obispo no es hombre de compasiones. Fue algo más peligroso. Fue la satisfacción del cazador que siente que su presa está finalmente al alcance. Porque Aurelio ya tenía razones para condenar a Victoria por bigamia. Pero esto era algo distinto. Esto era prueba de manipulación. De extorsión. De un corazón tan corrompido que amenazaba incluso a niños para conseguir sus propósitos. Y fue justo ahí cuando Benigna reveló la otra parte de su confesión. La parte sobre Mario y Fernanda. Los hijos de la curandera. Los niños que Victoria había usado como moneda de cambio para asegurar el silencio. Aurelio comprendió al instante la dimensión completa de lo que Victoria era. No solo una mujer adúltera. Una criminal. Una persona capaz de los actos más viles. Entretanto, en otro rincón del valle, sucedían cosas que el obispo desconocía. Atanasio, el marido de Matilde, llevaba tiempo sospechando que algo no cuadraba. El secretario no era tonto. Desde hace semanas observaba a su esposa, observaba el comportamiento de Benigna, y algo en todo aquello olía a podrido. Atanasio empezó a hacer preguntas incómodas. A acorralar a la curandera con una desconfianza que no perdona. Con ese tono que dice claramente que sabe que le están mintiendo. En una habitación oscura y rústica, Atanasio se acercó a Benigna con una frialdad calculada. Si ella realmente confiaba en él, entonces seguramente lo dejaría marchar. ¿O no? La pregunta no era una pregunta. Era una amenaza velada. Era una advertencia de que el tiempo se acababa. Que pronto la verdad saldría a la luz con o sin la cooperación de la curandera. Victoria sentía que todo se le escapaba. Notaba que Benigna se le resbalaba entre los dedos. Intentó un acercamiento desesperado, buscando a la curandera en las penumbras, susurrando instrucciones sobre cómo debían andar con cuidado para que nadie las viera juntas. Porque lo que le preocupaba a Victoria no era si habían cometido los crímenes. Le preocupaba que alguien descubriera que los habían cometido juntas. Pero Benigna ya no era la mujer sumisa de antes. Con una dureza que sorprendió incluso a la Salcedo, la curandera le respondió que la verdadera preocupación de Victoria debería ser otra. Que la que no había hecho bien su trabajo era ella.
que los errores, las consecuencias, todo eso era responsabilidad de Victoria. Se produjo un quiebre en la dinámica de poder que había existido entre ellas. Durante meses, Victoria había sido la jefa. Benigna, la sirvienta. Pero en ese instante, en ese cruce de palabras envenenadas, los papeles empezaron a invertirse. Benigna se atrevió a hablarle de tú a la mujer más temida del valle. Y Victoria lo sintió. Sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Porque la Salcedo construyó todo su imperio sobre una sola piedra. El miedo. Compraba lealtad con miedo. Controlaba a sus cómplices con miedo. Amenazaba a sus enemigos con miedo. Pero el miedo es un arma que tiene un precio. Aprietas demasiado y se te rompe. Amenazas a una madre por sus hijos y en lugar de doblegarla, despiertas a una fiera. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Benigna. Cuando la curandera traspasó las puertas de la iglesia, cuando se encontró frente al obispo en ese despacho de maderas oscuras y sombras profundas, algo en su interior cambió para siempre. Aurelio la observó con esos ojos que han visto confesiones de pecadores de todas las calañas. El obispo supo al instante que esa mujer no venía a pedir favores. Venía a entregar a alguien. Y lo que Benigna reveló fue como encender un fuego bajo un barril de pólvora. Los pecados de Victoria no eran solo los de una mujer que había engañado al matrimonio. Eran pecados de una magnitud que asustaba. Manipulación. Chantaje. Amenazas contra niños inocentes. El uso de la fe, del sacramento, como instrumento de engaño. Todo compilado en la confesión de una mujer que finalmente había decidido que proteger a sus hijos era más importante que proteger a su patrona. Aurelio procesó esta información con la frialdad de quien sabe exactamente qué hacer con munición tan poderosa. Porque el obispo no es un hombre de dudas. Aurelio ya había recibido órdenes muy claras. Don Hernando, ese marqués frío y calculador que mueve los hilos desde las sombras, había dejado muy en claro que quería que sucediera con Victoria. No solo quería verla caída. Quería verla sufrir. Quería que Victoria comprendiera que era perder todo. Quería que la Salcedo viviera el resto de su vida encerrada, en silencio, en un convento de arrepentidas, sin volver a ver la luz del sol nunca más. Era un castigo medieval. Era una sentencia que sonaba a tortura. Pero Aurelio, cuando lo escuchó, no parpadeó. Porque el obispo ya había decidido que Victoria merecía exactamente eso. Y ahora, con la confesión de Benigna en su poder, Aurelio tenía todo lo que necesitaba para justificar semejante castigo. No era solo bigamia. Era crueldad. Era perversión. Era una prueba de que Victoria era tan corrupta en el alma como lo era en el cuerpo. Mientras todo esto sucedía en los despachos oscuros del poder, en los rincones ocultos donde se tejen las verdaderas intrigas del valle, en las casas más humildes seguían sucediendo cosas que nadie podía controlar. Matilde aún no sabía que su embarazo había sido una mentira. Vivía día a día con la ilusión de la maternidad. Atanasio observaba cada gesto de su esposa, buscando pistas, intentando descifrar la verdad. Y en los alrededores, otros personajes se movían movidos por sus propios demonios. Francisco, ese joven enamorado, intentaba unir los fragmentos rotos de su mundo. Buscaba a Martín, le proponía que participara en su boda, que dijera algunas palabras, que fuera parte de la ceremonia. Pero el triángulo entre Francisco, Martín y Pepa seguía siendo una herida abierta que sangraba cada vez que alguien la rozaba. Y luego estaba Rafael. El nuevo duque. El hombre que había intuido algo turbio en la acusación contra Victoria. Que se había atrevido a enfrentar al obispo mismo. Rafael había advertido que aquello olía a venganza, no a justicia. Que detrás de la condena había motivaciones que nada tenían que ver con la fe. Cuando Rafael fue a confrontar a Aurelio, le preguntó directamente si acusaría a Victoria de bigamia. El obispo respondió con la frialdad de quien sabe que tiene toda la razón. Y cuando Rafael le advirtió que estaba cometiendo un error, Aurelio se indignó.
¿Cómo se atrevía alguien a dudar de su labor? ¿Cómo se atrevía a cuestionar al representante de Dios en la tierra? Pero Rafael, aunque su voz fue ignorada, había plantado la semilla de la duda. Porque aunque el obispo creyera en su propia justicia, aunque creyera que lo que hacía era correcto, la verdad era más compleja. Victoria merecía castigo, sí. Pero el castigo que le esperaba estaba motivado menos por la divina justicia y más por la sed de venganza de hombres poderosos que la odiaban. Y en medio de todo esto, circulaban otros secretos. Otros misterios. Como el del bebé desaparecido. Como el de lo que había sucedido en aquel parto fatídico que nadie podía explicar del todo. Leonor, nerviosa, intentaba calmar a Luisa. Le aseguraba que tarde o temprano la verdad aparecería. Pero mientras tanto, ambas vivían bajo el peso de algo que sabían pero no podían contar. Un secreto que las comía viva desde adentro. Porque en Valle Salvaje, los secretos siempre encuentran la manera de salir. Y cuando salen, lo hacen con la fuerza de un huracán. Victoria, mientras tanto, seguía en su mansión, sin saber aún que su caída había comenzado. La curandera que ella creía tener controlada había entrado a la iglesia. Había abierto la boca. Había transformado años de silencio cómplice en declaraciones que ahora pasaban de boca en boca entre quienes tenían el poder de destruirla. Aurelio compiló la información. La procesó. Y comprendió que Victoria no solo era culpable. Victoria era una amenaza. Una mujer tan desesperada que amenazaba niños. Una mujer tan corrupta que engañaba a sus propias amigas. Una mujer cuyo corazón estaba tan podrido que parecía imposible que siguiera latiendo. Y así fue como la sentencia comenzó a forjarse. No de una manera rápida. No de una manera que Victoria pudiera ver venir. Sino lentamente, en las sombras, como veneno que se filtra gota a gota en el organismo. Aurelio hablaría con don Hernando. Don Hernando confirmaría que quería castigo perpetuo. Y Aurelio, con la bendición de los que movían los verdaderos hilos, ejecutaría la sentencia más brutal que el valle había conocido. Benigna, entre tanto, volvía a su vida cotidiana sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Sabiendo que Mario y Fernanda estaban, al menos por ahora, más seguros. Porque Victoria estaba caída. Victoria estaba condenada. Y aunque Benigna no fuera una mujer buena, aunque sus manos llevaran la sangre de los engaños que había perpetrado, al menos sus hijos estarían vivos. Al menos sus hijos estarían libres. Es curioso cómo funciona la redención en los dramas de la vida real. No llega como un rayo de luz divina. Llega como una decisión desesperada. Como la elección entre dos males y la selección del que sea menos horrible. Benigna eligió destruir a Victoria para salvar a sus hijos. Y en esa elección, aunque seguía siendo una cómplice del crimen, se convirtió también en su testigo. Su acusadora. Su verdugo. La ironía de todo esto es que Victoria, la mujer que había usado el miedo como su arma principal, ahora era víctima de esa misma arma. Porque lo que Aurelio sentía ahora era miedo a lo que Victoria podría hacer si seguía libre. Miedo a que sus crímenes siguieran multiplicándose. Miedo a que la corrupción que emanaba de ella infectara aún más al valle. Y ese miedo se transformaba en acción. En sentencia. En una orden de encarcelamiento perpetuo. El castillo de naipes que Victoria había construido durante años, carta sobre carta, mentira sobre mentira, ahora empezaba a tambalear. Y bastó que una sola pieza se moviera. Bastó que Benigna dijera basta. Bastó que una madre decidiera que sus hijos eran más importantes que su propia supervivencia. Para que toda la estructura empezara a colapsar. Victoria lo sentiría pronto. La sentencia no tardaría en llegar. En 2 días, le dirían que se marchara del valle. Que se despidiera de quienes quisiera. Y que luego, siguiendo las órdenes del obispo, fuera trasladada a un convento donde pasaría el resto de su vida. Sin ver el sol. Sin hablar con nadie.
sin poder manipular, sin poder controlar, sin poder amenazar. Simplemente existiendo en silencio, en reclusión, hasta que la muerte la reclamara. Era el fin que se merecía. Era la consecuencia de años de maldad. Era la ley no escrita de que toda acción tiene una reacción. Y la reacción de Victoria, finalmente, había llegado. Pero antes de que eso sucediera, antes de que todo se consumara, quedaba una última maniobra. Un último intento de Victoria por retener algo de poder. Porque aunque la Salcedo fuera muchas cosas, aunque fuera mala y corrupta y cruel, también era una superviviente. Y los supervivientes nunca se rinden sin luchar. Cuando Victoria descubrió que Benigna la había traicionado, que su cómplice había corrido hacia los brazos del obispo con la confesión ardiendo en los labios, algo salvaje despertó en ella. Un instinto que era puro ataque. ¿Por qué Victoria no se daría por vencida? Victoria volvería a sacar su arma más efectiva. Volvería a amenazar a Benigna donde más le dolía. En sus hijos. Y así, en aquella cabaña sombría, Victoria volvió a repetir las palabras que helaban la sangre. Conocía a Mario y a Fernanda. Sabía exactamente dónde encontrarlos. Y si Benigna creía que confesar la iba a salvar, estaba profundamente equivocada. Pero Benigna ya había hecho su elección. Ya no podía retractarse. Ya no podía volver atrás. Solo podía esperar que su sacrificio fuera suficiente. Que la caída de Victoria fuera lo bastante rápida y lo bastante profunda como para que la Salcedo nunca pudiera ejecutar sus amenazas contra los niños. Y mientras todo esto ocurría, el valle entero contenía el aliento. Porque sabían que estaban presenciando algo histórico. La caída del poder que había gobernado en las sombras durante demasiado tiempo. La destrucción de la reina de las intrigas. El momento en que finalmente, alguien se atrevía a decir no. No a Victoria. No a sus amenazas. No a su control. No a su miedo. El obispo, con su sotana negra y su corazón más negro aún, sostenía en sus manos el documento que cambiaría todo. Aurelio preparaba una sentencia que era menos justicia que castigo. Menos salvación que condena. Y lo hacía no porque fuera lo correcto, sino porque había sido ordenado por hombres que querían venganza. Y así, mientras Victoria contemplaba el valle desde su mansión, sin saber que en cada esquina, en cada rincón, sus enemigos se movían para sellar su destino, la verdadera lucha estaba apenas comenzando. ¿Por qué Victoria no era una mujer que aceptara la derrota sin llevarse a otros con ella? Y el valle, que creía que Benigna había salvado a todos, estaba a punto de descubrir que las traiciones siempre tienen un precio. Que los secretos, cuando salen, destruyen no solo a quien los guarda, sino a todos a su alrededor. El fin de Victoria estaba cerca. Pero la tormenta que traería consigo estaba apenas formándose en el horizonte. Y cuando llegara, lo barrería todo.